Hola hermanos, bendecido día. Te quiero invitar a que juntos exaltemos el nombre de nuestro Dios poderoso. Te exaltamos, Señor poderoso. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Su gloria se cubrirá, como la flor cubre la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como la flor cubre la mar. Alza mies ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Esa es nuestra esperanza, Dios Todopoderoso, que somos llenos de tu gloria, Señor. Exaltamos tu nombre, poderoso Dios. Nuestra pasión es adorarte y alabarte, Señor, por siempre. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Gracias, Señor. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Te adoramos, Señor, esa es nuestra pasión, exaltar tu poderoso nombre. Mi atención entera es lo que deseas, solo buscas perfección. Una razón no es
Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Adoramos tu nombre, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Rey soberano. Es el anhelo de nuestro corazón, adorarte y exaltarte y darte toda la gloria, Señor. Que nuestras vidas, que nuestros corazones, que nuestro vivir diario, Padre, pueda exaltar tu nombre, Señor. Te adoramos, oh Rey eterno. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, dile Señor, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, dile al Señor, y lo que harás, y en ti confiamos, Señor. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levanta tus manos y tu voz. Maravilloso, llévanos, Señor, de tu presencia, oh poderoso Dios. Inunda nuestro ser, Señor, de ti, Padre poderoso. Llévanos, Señor, desciende a los que estamos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, milagroso Señor, no hay nadie como tu Señor. Llena este lugar con tu presencia, llévanos y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás es hora de que leves tu voz y dile: creo en ti, Jesús, creemos, Señor, y
lo que harás en mí, Señor, en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de, recibe Señor y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo, recibe Señor y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, creemos en ti, Señor, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, te lo decimos, Señor, como una oración. Y lo que harás en mí. Creemos, Señor, en tu poder en nuestras vidas, Señor, y que caminamos, Señor, en tus fuerzas poderosas, Señor, y que nuestra fe, Padre poderoso, está puesta en ti, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Señor. Tú tienes el poder de decir la palabra y se ha hecho, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos que estás aquí, oh Rey poderoso. Rendimos nuestro corazón, Señor. Queremos rendir nuestro ser ante ti, oh Rey eterno. Poderoso Dios, ante tus pies, Señor, dice tu palabra que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará que solo tú eres el Señor. Y en esta mañana nuestras bocas confiesan que tú eres nuestro Señor, y que no hay absolutamente nada, Señor, no importa nada, Señor, en tu presencia, oh poderoso Dios. Hay gozo y paz, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a
que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Hemos decidido permanecer, Señor. Te decimos solo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Exaltamos tu poderoso nombre, Señor, y elevamos nuestra alabanza a ti. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás a nuestro Rey soberano y poderoso que cuida de nosotros. Te exaltamos, Señor. Alabamos tu poderoso nombre, Señor Jesús. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sobra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sobra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo,
Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Solo tú eres Rey poderoso, soberano, Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es el Rey poderoso, Rey de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y dispona a escuchar la palabra poderosa que el Señor tiene en esta mañana para ti. Dios te bendiga. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren pues bien en casa y en sus en la semana en sus labores, los que tuvieron que salir. Quiero saludarlos con toda bendición celestial de nuestro Padre, y en este día tan especial que nos toca pues también participar de la mesa del Señor, de la comunión. Les recuerdo, cada primer domingo de mes nos toca participar de la mesa del Señor. Así es que pues en este día quiero hablarles, quiero exhortarles en el amor de Cristo, animarles a continuar. Les quiero recordar en este día todos los privilegios que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Hay muchos privilegios de los cuales debemos de gozar. No todo es amargo, así como sabemos que hay a veces sufrimientos como cristianos que pasamos en esta vida, pues tenemos muchos privilegios, gozamos de muchos privilegios, y ese va a ser el tema de hoy, los privilegios del verdadero creyente, del verdadero cristiano, como hijos de Dios que somos. Nunca olvidar todos los privilegios que tenemos para continuar en esta vida con gozo, con alegría hasta el final, porque sabemos que hay un final dichoso para el hombre de bien, para el creyente. Dice el Salmo 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Bueno, hablar de hombre habla del género humano, hombre y mujer. Así es que para comenzar recordando esos privilegios que tenemos, por ejemplo, voy a comenzar como versículo base, San Juan 10, 27 y 28, que nos recuerda que tenemos seguridad eterna en el Señor. Fíjense lo que dice San Juan 10, 27 y 28, dice de la siguiente manera, y después oramos, después de este versículo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen,
Y ahí está el privilegio del verdadero Hijo de Dios, del creyente. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por esos privilegios que tenemos como hijos tuyos. Nuestro hermano Juan, el apóstol, dice: consideren qué grande amor nos ha dado el Padre que seamos llamados sus hijos. Gracias, amado Padre, por todos los privilegios que nos das. Queremos disertar en tu palabra y fortalecernos en ella y animarnos en estos días que tanto la necesitamos, porque estamos viviendo tiempos difíciles en esta tierra, pero tú ya nos has dado la victoria y nos has dado muchas cosas, las tenemos que tomar. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, es un privilegio también. Gracias por ser guiados por tu Espíritu y consuélanos a través de tu palabra. Y si alguien está desalentado, desanimado, pues anímale tú a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Úsame como una bocina para la gloria de tu nombre. Todos aquellos que se estén conectando a este programa, Padre bendito de los cielos, también tráeles consuelo a sus corazones y recuérdales a través de tu palabra que no está todo perdido, que en ti hay esperanza de vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues de eso vamos a hablar precisamente, ¿verdad? De los privilegios del creyente, los privilegios de los verdaderos creyentes, porque bueno, mucha gente dice, yo soy creyente, nada más, no soy tan fanático, pero en sí le decía a una persona a la otra hace poco, le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la palabra creyente implica mucho, abarca mucho. Creyente viene de creerle a Dios y el que cree es sinónimo de obedecer. Entonces, el que cree obedece, ese es el verdadero creyente. Pero como creyentes y como hijos de Dios tenemos muchos privilegios. En ocasiones pues nos va a tocar sufrir por la causa de Cristo, pero lo más bonito es que el consuelo que tenemos es que ya tenemos la vida abundante en Cristo Jesús en el cielo. Hace unos días, una semana, pues nos robaron una camioneta y le decía yo a un hermano, bueno, pero ¿qué crees? Que ¿sabes qué es lo que me consuela de esto? Pues él haber pensado, pues no sé, que me la iban a regresar. No, nada de eso, ni hemos sabido nada. Y me han como unas 4 unidades y nunca he recuperado nada. Pero le digo, lo que me consuela es que en el reino de los cielos ya no me van a hurtar ninguna, porque allá no va a haber ladrones. La Biblia dice que en el reino de los cielos no entrará cosa inmunda. Allá ladrones no minan ni hurtan, dice, o sea, ya le dio risa, le dice, es cierto. Y así como esto, pues puede haber muchas cosas en ustedes que ahorita les están aquejando, pero esos son los privilegios que tenemos, que un día nos sentaremos a la mesa con nuestro Señor. Ese es un privilegio, porque dijo, los que me siguen, un día estarán conmigo a la mesa, dice allá en Lucas que se levantará y se ceñirá los que les sirvieron. Ahora Él dice que también estaremos con Él a la mesa. Esto es nos trae mucho consuelo, es uno de los privilegios, como el privilegio que tuvo Mefiboset. Ustedes se acuerdan de aquel hombre Mefiboset que tanto se menciona en la Biblia, un hijo de Jonatán, o sea, nieto de Saúl, del rey Saúl. Y este Mefiboset debería haber sido aniquilado y andaba huyendo, vivía, dice, relata la historia en la Biblia, que cuando David tomó el reino, pues él lo primero que pensó, bueno, tengo que ser muerto porque todos la familia de la descendencia de Saúl tenía que ser aniquilada, pero él halló misericordia ante los ojos del rey David por la promesa que le había hecho su padre de Mefiboset, es decir, amigo de David, Jonatán, que le dio la promesa que no iba a acabar con sus hijos, sino que los iba a respetar y a cuidar por el pacto que había hecho Jonatán con David. Y Mefiboset dice que aparte de andar huyendo y
lleno de temor, escondiéndose, era lisiado, estaba como cojito, algo así. Pero es un retrato de nosotros que representamos a Mefiboset. Y el rey David es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que merecía la muerte, lo buscó, pero no para darle muerte, sino para darle vida, para darle todos sus derechos como hijo de un rey y sentarlo a su mesa. Tuvo ese privilegio. Hasta el que había sido criado de Saúl, Siba, tuvo envidia y lo calumnió por el privilegio que le dio el rey David a Mefiboset, que lo mandó llamar a un lugar que se llamaba Lodebar, que significaba lugar árido, lugar sin pastos, lugar de sequía. Ahí andaba él, y así en el sentido figurado, en el sentido espiritual, también nosotros, pues sin Cristo andábamos perdidos en un mundo seco y vacío en el sentido espiritual. No habíamos encontrado las aguas abundantes que están en Cristo Jesús, y lo manda a llamar, y eso representa precisamente a nosotros, Mefiboset. Y lo más bonito es que le dio el privilegio de que iba a sentarse a la mesa con el rey como uno de sus hijos, lo adoptó como uno de sus hijos. Ese fue uno de los privilegios grandes. Solo un versículo me gustaría leerles en segundo libro de Samuel, en el capítulo número 9, en el versículo número 20, en el versículo número 13, en el último versículo del primer libro de Samuel 9, dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén. Jerusalén es una figura, un tipo de la ciudad del gran rey, del reino de los cielos, en el sentido espiritual nosotros. Antes no estaba en Jerusalén, que Jerusalén representa precisamente la ciudad del gran rey. Por eso en Mateo dice en la bienaventuranza: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y nosotros también en el sentido espiritual no vivíamos en la Jerusalén celestial, pero ahora en Cristo Jesús nos ha dado ese privilegio. Dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. ¿Qué privilegio se le dio a Mefiboset, siendo un prófugo, siendo un hombrecito que nadie daba nada, que andaba huyendo porque tenía que morir, andaba en lugares desérticos donde no había bendición? Pero cuando David lo buscó, dijo: ha quedado alguno de la casa de Saúl que haga yo misericordia para con él de parte de Dios. O sea, ahí se está parando la gracia, se está representando la gracia, como nuestro Señor Jesucristo nos buscó. Qué privilegio, nos escogió. Es un privilegio sin tener nosotros parte en su mesa. Ahora nos da ese privilegio. Por eso les digo que nos vamos a animar en este día con los privilegios que tenemos como hijos de Dios, porque hay veces que todavía no asimilamos, no valoramos, no hemos entendido el peso que tiene ser ciudadano del reino de Dios, el peso que tiene estar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que valorar. El hermano predicaba hace 8 días, ¿verdad? Nuestro hermano Chema, de los dos reinos. Y gracias a Dios que nosotros estamos en el reino de Dios ahora, en Cristo Jesús. Por eso es que nos vamos a animar hermosamente, porque así como Mefiboset tuvo ese privilegio de sentarse a la mesa, nosotros también andábamos en otro tiempo, que no éramos pueblo, dice el apóstol Pedro. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora hemos venido a ser, dice, pueblo santo de Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes. Entonces ese es un privilegio grande. Otro es que ya no andamos en tinieblas, ya somos de la luz. Jesús dijo: el que me sigue ya no andará en tinieblas. Yo ya no estoy en tinieblas,
se va la luz físicamente o lo que sea, o vivimos en un mundo oscuro, hablando en el sentido espiritual de pecado, pero tenemos la luz de Cristo. Tenemos la luz de Cristo. Ya no andaremos en tinieblas, es un privilegio grande. Ya no vamos andando pasos a la deriva, golpes de ciego. No, sabemos a dónde nos dirigimos, sabemos en quién hemos creído. Ahora sí sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Es un privilegio muy grande de que aquel día ya no nos sorprenderá. Dice en Tesalonicenses 5, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Fíjense qué bonito, dice, lo voy a animar con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, o sea, nos está diciendo a los que ya le hemos creído a la palabra, hermanos, no estáis en tinieblas. Fíjense qué privilegio, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Oigan bien, ya no le pertenecemos al pecado. A eso se está refiriendo la noche y tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, fíjense qué privilegio tenemos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Fíjense, ya no, somos libres de condenación ahora, ya no hay ninguna condenación, sino para que alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya no sea, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Fíjense qué privilegio tan grande nos está diciendo aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira, verso 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que estemos aquí, o que durmamos, porque en Cristo Jesús nadie va a morir, sino que así se le nombra a la muerte, la separación, un sueño, vivamos juntamente con Él, porque ese es el privilegio que tenemos en Cristo Jesús, que cuando muramos, nosotros salgamos de aquí, es un privilegio grande, que van a venir ángeles a llevarnos a la presencia de Dios. Así lo relata el Evangelio según San Lucas, lo relata así, nosotros lo debemos de creer. En el versículo número 22 dice: y aconteció que murió el mendigo, oigan bien, está hablando de Lázaro y el rico, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16, 22. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí no dice que vinieron ángeles. Ahí está el privilegio que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, que van a venir ángeles a sacarnos de esta atmósfera pecaminosa en que vivimos, llena e infestada de demonios que está. Pero nosotros van a venir escoltas, celestiales, mandados por Dios, porque dice son ministros, ángeles ministradores a favor de nosotros. Dice que vinieron ángeles y lo llevaron al seno de Abraham, pero también el otro fue sepultado. Y la diferencia en el 23: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Versículo 23 de Lucas 16, alzó sus ojos estando en tormentos y vio
de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¡Oh, qué diferencia! ¿Cómo no me voy a alegrar que tengo eternidad segura, tengo vida eterna? Porque dice Juan lo que empezamos a leer, y yo les doy vida eterna, dijo Jesús en Juan 10:28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso es que Dios nos tiene esculpidos en sus manos, estamos bajo su regazo. Peligra nuestro cuerpo en este mundo, sí, pero somos ahora protegidos por Él. Nuestra verdadera vida espiritual ya no le pertenece al mundo, le pertenece a Él. Como hijo de Él, no pereceré jamás en la destrucción eterna. La carne sí se va a quedar aquí, pero dice que jamás pereceremos, ni nadie nos arrebatará de su mano. Van a venir ángeles y nos van a llevar. Así es que dichosos los que mueren en el Señor, dice en Apocalipsis. Bienaventurados. Qué dicha, qué privilegio morir en Cristo Jesús, sirviéndole a Él. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, que Dios se haya fijado en nosotros. Tenemos muchos privilegios, mis amados hermanos, anímense, porque es necesario que en estos días oigamos esas promesas, veamos los derechos que tenemos. Es cierto que así como tenemos privilegios, tenemos obligaciones como hijos de Dios, sí, de vivir en una vida de santidad y todo eso. Pero cuando andamos nosotros en la verdad de Jesucristo, alegramos el corazón de Dios. El apóstol Juan dice: hermanos, no tengo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. Es lo mismo que puede decir el Señor. Goza de los privilegios que Dios nos ha dado, que ya no tienes condenación eterna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el privilegio que tenemos, que ya no tenemos condenación. A veces escuchamos mucho la voz del enemigo, las acusaciones de lo que hiciste en tal o cual tiempo. No, eso ya no. Cristo fue suficiente en la cruz y ya te arrepentiste, ya te perdonó. Ya no vuelvas a pedirle perdón por los pecados pasados, como hay muchos que dicen que tienes que estar confesando los pecados de tus abuelos, de tus tatarabuelos, y que eso es las maldiciones que traes. Pero pues claro, si no están en Cristo, pues siguen trascendiendo esas maldiciones, pero en Cristo Jesús se rompe toda maldición, y lo vemos en Mefiboset, que se rompió la maldición de Saúl, que había sido lanzada, que iba a ser exterminada su casa, pero ahí vemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y vemos a Mefiboset. Somos nosotros esos privilegiados que, aunque nuestros ancestros hayan hecho tantas cosas, en Cristo Jesús soy libre de culpabilidad. Gálatas 5 dice Pablo a los Gálatas: hermanos, les ruego que se mantengan firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No escuches ya la voz del enemigo, que hiciste esto, o a lo mejor alguna mujer abortó a propósito, otros mataron, otros hicieron tantas cosas. Pero si ya se arrepintieron, si ya Cristo los ha perdonado, disfruten de ese privilegio que hay de perdón de pecados abundante en Cristo Jesús. Así es que vamos a seguir viendo esos privilegios que tenemos como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios. Por ejemplo, también tenemos el privilegio de que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que gozamos de los mismos privilegios de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Él es el Dios eterno, humanado, pero como hijo tuvo muchos derechos, y nosotros también. Miren, vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos capítulo número 8. Aquí tenemos Romanos capítulo número 8, versículo 15. Vamos a ver, ese es otro de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. 8:15 nos está
diciendo la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ahí está, para estar otra vez en temor, porque ustedes saben que el temor trae en sí castigo y paraliza. El temor dice que trae lazo. Ya no tenemos que tener temor porque Cristo nos ha perdonado y nos ha dado todas sus promesas, uno de sus privilegios. Dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, nos adoptó en Jesús, por el cual clamamos, Abba Padre. Quiere decir que el mismo Espíritu de Dios nos lleva a clamar, Padre eterno, Padre lindo, Padre mío, papito amado. O sea, eso nos sale, es espontáneo, antes no nos salía, porque no éramos hijos todavía. Entonces dice, el Espíritu mismo, verso 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. Ahora sí conocemos nuestra identidad, estamos seguros que verdaderamente en Él sabemos quiénes somos. Ahora somos hijos de Dios. Antes nomás sabíamos que yo era un vendedor, comerciante, hijo de una familia, de mis padres y todo eso, y sabía lo que decían mis credenciales, pero no conocía mis derechos que tenía como hijo, como ciudadano en el reino de los cielos. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, verso 17, también herederos. Fíjense, herederos de Dios y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es lo que quiere decir, como un consiervo, quiere decir que hace lo mismo que yo y que tenemos los mismos derechos. Entonces, qué privilegio tan grande tenemos, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego sigue diciendo una promesa muy bonita, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense nada más, esos son los privilegios que gozamos en Cristo como sus hijos. Debemos de gozarnos, de saber, a veces no hemos valorado tanto eso, por eso es que andamos a veces con la capa caída, desanimados, no reflejamos al mundo precisamente que nosotros estamos gozando de dichas promesas, de tantas bendiciones que el Señor nos ha dado, mis amados hermanos. Entonces, si es necesario que reconozcamos cuáles son los privilegios y que valoremos cuáles son los privilegios que Dios nos ha dado como sus hijos. Entonces también nos ha dado el privilegio de reconciliar al mundo, de enseñar su palabra, precisamente de ser unos voceros del reino de los cielos. Imagínense que alguien muchas veces se vanagloria porque es embajador o representante pues de tal o cual país. Es el representante del país X, es el embajador. Y ahí lo entrevistan y todos le hacen una entrevista de prensa y él presume y esto. Y nosotros que somos embajadores del reino de los cielos, lo dice el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:18, me gusta mucho 2 Corintios 5:18 porque fíjense qué privilegio se nos da a nosotros como sus hijos, no a los ángeles, a nosotros siendo nada. En el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, o sea, no es de nosotros porque hayan sido muy buenas gentes, muy buenas personas, no, sino porque hallamos gracia, es decir, Dios nos vio con ojos de misericordia, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, oigan bien, ¿qué ministerio nos dio? O sea, un trabajo. El ministerio de la reconciliación nos encomendó a nosotros eso. De la reconciliación. ¿De quién?
de Dios con el mundo, porque el mundo está enemistado contra Dios, aunque ellos digan que no, pero por el pecado hay enemistad. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, oigan bien, ¿qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Fíjense qué privilegio tenemos, y a veces no lo entendemos. Por eso es que siempre les digo a los hermanos que debemos, cuando vayamos a visitar a alguien o nos presentemos con alguien, andar bien presentables, porque somos embajadores del cielo. Dice, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, oigan bien, qué privilegio, el Dios que hizo todo lo que vemos y lo que no vemos, como si Dios rogase por medio de nosotros, es decir, somos la boca de Dios. Qué privilegio. Por eso le dijo a Jeremías, si te convirtieres a mí y entresacares lo precioso de lo vil, vendrás a ser como mi boca. Oh, la misma boca de Dios somos. Por eso es que nosotros tenemos que hablar siempre palabras que edifiquen, porque somos la boca de Dios. Pero si yo estoy enseñando y de repente digo, no manches, y esto y lo otro, ¿cómo voy a ser la boca de Dios? Dios no hablaría esas palabras grotescas. Entonces yo por eso luego a veces traigo pleito con los otros predicadores que trazan la palabra muy bonito, pero de repente hablan cada cosa que se les olvida que somos la boca de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¡Qué privilegio nos da! Ese es el ministerio que nos ha dado. Un ministerio es un cargo que se te encomienda, y a mí, a todo el cristiano, no nomás yo como pastor, todos tenemos ese privilegio. Por eso dice el apóstol Pedro, ahora ya no uno es el sacerdote, sino todos somos real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos. ¿Cuáles eran las características que tenía que tener un sacerdote santo en el Antiguo Testamento? Tenía que ser escogido por Dios. Nosotros fuimos escogidos, qué privilegio por Él. Por eso hablamos de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que yo me maravillo cuando abro la boca y comienzo a hablarle a una persona. No sé, vienen unas palabras que se quedan las personas escuchándome y digo, no, esto no es de mí, pues soy la boca de Dios, viene de arriba. Por su Espíritu Santo es el que nos pone las palabras. Tenía que ser escogido para ese ministerio. Qué privilegio, nosotros fuimos escogidos. Tenía que ser consagrado totalmente. Es como cuando tú tienes unas copas solamente exclusivas para ocuparlas en fin de año, que brindas o no sé. Así también nosotros somos consagrados para Él solamente, para que Dios nos use. No podemos servir a dos amos. Y número 3, tenía que tener vestiduras. Nosotros tenemos que tener las vestiduras. Y tenía que, número 4, tener la ley del Dios Todopoderoso de nuestro Padre en su boca. ¿Cuántas? Para poder reconciliar al mundo. Es un privilegio que Dios nos da, que claro, a veces también nos encontramos con personas que pues nos tiran fuerte cuando les comenzamos a hablar que sí, Dios los ama, pero que tienen que arrepentirse, si no con esa vida que llevan no van a entrar al reino de los cielos. Y de repente hay gente que siempre se quiere excusar diciendo, pero es que ahí en tu congregación, mira fulano cómo vive y mangano lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Y les digo, sí es cierto. Hace unos días allá atrás de unas montañas le hablaba a un primo y me decía, pero es que tu cuñado y es que acá y es que los que conozco que andan ahí. Le dije, yo no te voy a decir que no, pero ellos tienen más ventaja que tú, en el sentido de que siquiera están escuchando el mensaje de exhortación que se tienen que volver a Dios, y en tanto están escuchando, Dios los puede transformar y se pueden arrepentir de tantas fechorías que han hecho, aunque han andado dentro del evangelio. Pero tú no tienes ninguna esperanza si nunca escuchas la palabra, y si rehusas, siempre rehuyes a escucharla.
No puede ser. Pues sí, porque siempre va a haber personas que se van a querer excusar diciendo que hay personas, y nos toca a veces como voceros de Dios, aunque tenemos ese privilegio, pues sí nos toca esos golpes que vienen de allá para acá. Es una guerra espiritual que se levanta cuando comienzo a hablar con una persona, mayormente cuando me empiezan a atacar, con mis familiares que andan ahí, acá y acullá. Pero ¿qué sucede? Es un privilegio de todas maneras. Yo sembré la palabra y soy libre de culpa, tengo que hacerlo, aunque la persona se oponga. Si ya después no quiere, bueno, y siempre se está oponiendo esa persona a que le hable, pues también Dios me dice que sea sensato, que sea sabio, que no eche las perlas finas a los puercos. Dice, no deis lo santo a los cerdos, a los perros, habla ahí, ¿verdad? Y habla fuerte con personas que hablan, empiezan a blasfemar, y si ya no quieren, pues también mejor me callo, ¿no? Pero a las personas que sí aman la verdad y quieren tener esos privilegios de entrar al reino de los cielos y de tener esa membresía en los cielos, pues para eso estamos, para reconciliar al mundo con Dios. Jesús dijo, bienaventurados, dijo, los pacificadores, es decir, alguien que hace la paz. Como cuando hay un problema en un matrimonio, en una familia, y dice, oye, ¿por qué no vas a que los reconcilias? Tú que hablas pues de cosas de Dios, ve y platica con ellos a ver si los haces reflexionar, que bueno, la gente piensa que es uno. No, si fuera por uno, pues ya hubiéramos cambiado al mundo entero, o sea, diciéndoles que tienen que cambiar. No, es el Espíritu Santo que puede redarguir la persona si quiere, claro. Entonces, tenemos ese compromiso, ese ministerio, ese privilegio, pero también es ese ministerio que se nos ha encomendado. Entonces también tenemos el privilegio de que Dios nos revela sus secretos, o su palabra nos las revela a través de su Espíritu Santo, muy en particular. Fíjense lo que dice Mateo capítulo número 13, me gusta esta palabra aquí en el 10, que dice en Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos, es decir, los que le seguían, un discípulo es alguien que está aprendiendo de su maestro, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, a todo el montón de gente, a la mayoría de gente, pero a sus discípulos no. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos. Oigan, del reino de los cielos. Por eso les dije que somos ciudadanos y que estamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Él les dijo, ahí está, a ustedes les es dado en particular, como quien dice a nosotros, mas a ellos no les es dado. Solamente en parábolas le dijo. ¿Qué quiere decir parábolas? En ejemplos les ponía. Pero a nosotros, a veces yo digo, uy Señor, este versículo no lo había entendido, gracias por tu Espíritu Santo, nos enseña, qué privilegio tenemos que nos enseña su secreto cuando estamos ahí en silencio con Él. Por eso dice Isaías, el profeta, que aunque seamos torpes por nosotros mismos en lo humano, no nos perderemos si estamos en Cristo. Dice, el que ande en mis caminos, por más torpe que sea, no se extraviará, dice Isaías 48. Eso me consuela, porque yo siempre fui muy lento, a lo mejor de aprendizaje en la escuela o en otras cosas, pero el Espíritu Santo me da palabra para dar ánimo al cansado. Fíjense lo que dice Isaías capítulo número 50, en Isaías 50, me gusta este capítulo, dice el versículo número 4, en Isaías 54, dice de la siguiente manera, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Fíjense qué bonito. Si estamos en el Señor
Él va a usar nuestra lengua para bien, para bendición. Todo eso es un privilegio, todo esto proviene de Dios, dice, porque nada tenemos que no hayamos recibido, todo viene de arriba. Estaba yo viendo que la sabiduría que se le fue dada al hombre, se la dio Dios, dice Salomón en Eclesiastés, pero aunque el hombre la ha usado para mal, pero Dios le dio la sabiduría al hombre, aunque por eso hay muchos hombres astutos que arman tantos planes y cómo les sale, de plano, dice que maquinan contra el justo y hacen un plan perfecto y esto y aquello. Lo usaron para mal, pero ellos darán cuenta, en un día van a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero nosotros en particular, dice que les hablaba su secreto. Si nos recordamos de Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? En Génesis capítulo 18, versículo 16, como era amigo de Dios y en particular a él le reveló lo que iba a hacer. En el versículo 16 dice de la siguiente manera: y los varones se levantaron cuando iban a ir a destruir a Sodoma. Acuérdense que Abraham los había atendido apenas en su árbol que tenía bonito, ahí le mató un becerro y les dio un banquete, les hizo un banquete a los ángeles. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, iban a ir Dios los había mandado a destruir, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, fíjense lo que dijo, qué privilegio tenía Abraham. Esa es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, pues claro que no, porque era su amigo. En otra parte dice, a los amigos no se les encubre nada. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, fíjense, conocía el corazón de Abraham. Dios dijo de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, es decir, de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjense, en particular, qué privilegio. A los demás a nadie le había dicho, ni a Lot mismo le reveló este secreto, ya nomás fue y lo sacó ahí por pura misericordia, por amor a su tío Abraham. Pero a Abraham dijo Dios, no le puedo encubrir esto yo a Abraham porque es mi amigo. Qué privilegio cuando nosotros estamos siempre bajo el regazo de nuestro Padre, platicando con Él. Él nos va a revelar ciertas cosas para que estemos alertas, nos va a poner en el corazón. A veces le preguntamos ciertas cosas a Dios y el Espíritu Santo a través de la palabra nos dice, siente uno en el corazón, tal vez por qué vino esto, lo otro, y saca uno sus propias conclusiones. Por ejemplo, yo le he preguntado a veces a Dios, ¿por qué has permitido esto que pues no nos reunamos ahorita todos en la iglesia cristiana en general, estoy hablando? Y de repente estaba yo leyendo Amós, estaba leyendo Jeremías y dice, este pueblo de labio me honra, este pueblo de labio, y no iré más sus almohadillas. Como que estaba enfadado un poco con la religiosidad de su pueblo, que nada más lo hacía todo por rutina y no tenían amor, como los fariseos que se enojaban cuando en día de reposo él sanaba y crujían los dientes contra él, en vez de que tuvieran compasión por el desvalido que había sanado en día de reposo. Llevaban puros formulismos, puras reglas, pero no estaban vacíos del amor. Y dije, pues a lo mejor Dios vio que ya estábamos todos cayendo en lo mismo, en la pura rutina. Voy y tomo la iglesia como un club social, etcétera. Otros, la verdad, con todo respeto, nomás iban a dormir, y a lo mejor yo también nomás estaba pajareando. Y pues no estoy hablando nomás de la iglesia donde pertenecemos, sino la iglesia en general, donde ibas ya era un show arriba con los cantantes compitiendo con los artistas, y a lo mejor trajo mi corazón, voy a aplacarlos un rato a ver qué actitud tienen ahora a solas conmigo.
Porque siempre he dicho, es como si yo digo siempre, yo quiero mucho a mi esposa delante de toda la gente. Estoy en una fiesta y quiero mucho a mi esposa y le mando un beso a mi esposa, pero delante de la gente. Pero en la casa nunca le digo nada, a solas, a decir mi esposa, oye, pues como que fue puro show. Y así también con Dios, oh Padre, te adoramos, y el show que se hace, y a solas nunca nos metemos con Dios, porque dice, ¿quién escuchó y estuvo en el secreto de Jehová? Digo, yo saqué esa conclusión que a lo mejor fue por eso, por un tiempo, para que ahora que regresemos, ya no regresemos con la misma actitud de rutinaria, nada más de que voy, pues porque tengo que ir, sino a glorificar a Dios. Dios te hace sentir ciertas cosas en tu corazón cuando tú estás siempre en constante comunión con Él, mis amados hermanos. Entonces, vamos a seguir gozando de los privilegios. Vamos a seguir gozando de los privilegios. Entonces, también gozamos de otro privilegio grande, que yo en ese descanso, y lo he visto, que si el enemigo viene y nos saquea, ¿qué crees? Que Dios nos da el privilegio de nunca dejarnos, ni desampararnos, ni dejarnos en bancarrota. Sí, fíjense lo que dice el Proverbios 24:15. Oh impío, no aceches la tienda del justo. O sea, oh ladrón, le dice Dios, no saques, como quien dice la casa, la tienda, acuérdense que eran así se les llamaba a las casas o a los negocios. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no la saques. No saqué su cámara donde tenía su mercancía. ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa y los privilegios de que gozamos? Porque 7 veces cae el justo, o sea, en lo material está hablando ahí principalmente, que ese es el sentido que tiene este versículo, y a veces lo aplicamos solamente en lo espiritual para excusarnos y caer cada rato en el pecado. No, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Yo lo he visto, a mí me han saqueado muchas veces, pero gracias a Dios ni siento, porque cuando menos siento, Dios me restituye lo que se llevó el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta, como dice allá en Joel, que Él nos restituirá todo lo que nos haya devastado. Esas langostas que los pone como una ilustración al ejército que iba a venir a llevarse todo lo del pueblo de Israel, los invasores, pero Dios les iba a restituir. Por eso dicen, ese es el privilegio que tenemos, que ningún arma forjada podrá contra nosotros. Es otro de los privilegios, dice, porque los hijos, los siervos de Dios, capítulo 54 de Isaías, dice, esta es la herencia que les dejo a mis siervos. Ningún arma forjada podrá contra ellos en lo espiritual. En lo material, sí, un día este cuerpo lo va a destruir, algo, no sé, un accidente, no sabemos de qué manera nos vamos a ir, solo Dios sabe, pero lo importante es que ya no puede tocar lo interior, el enemigo, las cosas de este mundo. Por eso Cristo dijo, no teman al que mata el cuerpo. Eso sí, pueden matarlo, pero lo interior no, ninguna arma. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, dice, ni hambre, ni tribulaciones, ni todo eso. La herencia que me ha tocado, dice el salmista en el Salmo 16, léanselo en su casa, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Por qué? Porque tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Mi porción es el Todopoderoso. Hay bendiciones, hay privilegios que se nos da, que Dios nos va a restituir, todo como les estaba diciendo. ¿Quieren ver? Veamos el libro de Job, cómo Dios lo saqueó el enemigo, lo mató, sus hijos, las cosas, pero Dios dice que le restituyó. En el último capítulo, en el capítulo 42, dice de la siguiente manera, en el versículo 10, capítulo 42 de Job, fíjense, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble, fíjense lo que le había saqueado el enemigo, porque fue el enemigo el que lo hizo, al doble todas las cosas
que habían sido de Job. Fíjense qué bonito, al doble. Y vinieron a él todas sus hermanas y todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes le habían conocido. Fíjense que de qué manera le restituyó Dios. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. O sea, aquí dice porque Dios lo permitió, pero el que lo hizo fue el enemigo. Fue algo permisivo de Dios para probar a Job. Y cada uno de ellos le dio, oigan bien, una pieza de dinero y un anillo de oro. Con razón tuvo mucha bendición. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y ahí dice que no hubo otras hijas más bonitas que sus hijas de Job. Y entonces dice que después vivió, versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Le restituyó. Ese es el privilegio que tenemos, que Dios, Él nos va a restituir. Darle gracias en todo es lo que tenemos que hacer. Eso debe ser motivo de glorificar a Dios. Es un privilegio que se nos da, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, dice el Salmo 1, ¿verdad? Entonces, tenemos el privilegio de ser librados en tiempo de la angustia y no estar angustiados como otras personas, ¿no? Decía la hermana Marta García, ella le han diagnosticado el cáncer y no sé qué tanto le han hecho en su estómago, operaciones y operaciones, y cuando le llamo y le digo ¿cómo está, hermana? Dice bendecida, siempre digo que estoy bien porque estoy en las manos de mi Señor y lo que Él determine está bien. Y hasta la gente me admira y me dice ¿a poco usted está enferma? Dice los mismos doctores me han dicho oiga, qué ánimo tiene usted, señora, pues como diciendo que a qué santo le reza, ¿no? Como le dijeron a mi hermano que a qué santo le rezaba ahora que estaba haciendo un pozo y que encontraron agua a los 27 metros o 30 metros, ya no quisieron excavarle más, y dijo, ¿a qué santo le reza? Le digo, le hubieras dicho que al santo poderoso, al poderoso de Israel, Él es el santo de santos, y que a ella también le dicen, otras personas por menos vienen angustiadas, deprimidas, casi se mueren de depresión, y usted le hemos dado días de vida y está como si nada. Dice, porque estoy confiando en mi Señor y seguiré confiando. Fíjense, nos libre, ese es el privilegio que tenemos. Por último, vamos a leer 2 Corintios 4:8. Con esto terminamos. 2 Corintios 4:8, me gusta mucho lo que nos dice el hermano Pablo. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Oigan bien. Una cosa es que haya tribulaciones, pero otra cosa es que nos consuma esa tribulación. Dice, pero no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Que hay apuros, sí, que hay deudas, hay a lo mejor cosas que cubrir, pero no estamos desesperados porque estamos confiando en Dios. Perseguidos, mas no desamparados. Ese es el privilegio que tenemos. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué bonito que estamos perseguidos, pero no desamparados. Esos son los privilegios de los hijos de Dios. He oído testimonios de hermanos que van en un camión y dice, y ya cuando iban a llegar a donde yo estaba, los ladrones saquearon, y cuando ya iban a llegar, no sé qué los hizo ver Dios, que se regresaron. Ese es el privilegio, no estamos desamparados. Tenemos el amparo divino, como dijo Caleb con Josué. Ellos no tienen amparo, dice los gigantes, pero nosotros, el Dios Todopoderoso que los hizo a ellos y a todos, está de nuestro lado. Ese es el privilegio
El Salmo 34 dice que Él estará con ellos en la angustia y los librará de todo mal. El privilegio de que cuando clamamos a Él nos oye, porque dice, claman los justos y el Todopoderoso los libra de sus temores y los oye. Eso es el privilegio que tenemos como hijos de Dios, mis amados hermanos. Anímense, animémonos, dijo el otro, ¿verdad? Porque todos necesitamos animarnos unos a otros. Así es que hoy es día de participar también de la mesa del Señor, y esto es otro de los privilegios que se nos da a los que hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa del Cordero, y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y que hemos sido perdonados por el sacrificio de Él en la cruz. Eso es lo que representa esta mesa, esta participación del pan y del vino, de la cena última, ¿verdad?, que tuvo con sus discípulos. Y se le nombra Santa Cena a algunos, y pues no hay problema, porque santo es apartado, es limpio, es puro. Entiendo que así es, ¿por qué no? Entonces nosotros lo vamos a hacer en esa santidad, recordando que eso tiene mucho, mucho significado, de que un día Él nos justificó a través de esa muerte en la cruz, de esa sangre que derramó, y que aparte resucitó al tercer día. La muerte y la resurrección es lo que está representando, y que estamos participando de esa mesa porque somos privilegiados, somos ahora sus hijos, y vamos a hacerlo. Antes de hacerlo, pues me gustaría que hiciéramos una oración. Cierre sus ojos ahí en casita donde está y vamos a orar. Padre amoroso, te queremos dar gracias primeramente por la exposición de tu palabra en esta hora, en este día. Padre bendito de los cielos, que nos recuerdas los privilegios que tenemos, que debemos de alegrarnos y animarnos con estas palabras, como dijo el apóstol a los tesalonicenses, porque un día estaremos en tu mesa. Ya nos viste allá en lugares celestiales, porque para ti el futuro ya lo viste, Señor, que estamos bajo tu regazo. Gracias, amado Padre, y las debemos de hacer realidad. Si alguien está pues desanimado, desalentado por los sinsabores de esta vida, que se anime por esos privilegios que nos has dado de participar un día, y que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Gracias, amado Padre, y gracias por habernos hecho participantes de tu mesa. Pedimos que nos perdones, porque pues muchas veces también pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras malas palabras, que a veces no debieron haber salido de nuestros labios, nuestras malas acciones, porque dice tu palabra, Padre bendito de los cielos, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y que confesemos nuestros pecados, y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque a veces estamos en este mundo y andamos en tantas contaminaciones en el sentido espiritual hablando, que también muchas veces pues somos atraídos y seducidos o influenciados por malas palabras. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo pedimos la limpieza por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, trae bendición a nuestras vidas a través de esta participación, a través de este memorial que tú dejaste instituido, de estos sacramentos tan importantes, Señor, de participar del vino y del pan para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera leer una porción para participar, fíjense, de gozo, de alegría, que es un cántico que se encuentra en Isaías, capítulo número 12. Dice de la siguiente manera: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Él nos ha consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el eterno y santísimo Dios
Jehová de los ejércitos, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a nuestro Dios, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto, dice, por toda la tierra. Claro que sí. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ah, qué bonito. Él nos dice que nos alegremos, mis amados hermanos, en Él, y que ha sido ya cubierto nuestro pecado por Cristo Jesús. Por eso Él consolaba a su pueblo. Les decía también en el mismo 40 de Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Quiere decir que Dios ya había afligido a su pueblo, pero ahora ellos seguían pensando, cargando con el peso de culpa, pero ya no. Dice, ya su pecado ha sido cubierto. En Cristo Jesús ha sido cubierto. Si los que nos han escuchado este día, pues todavía no han tomado esa decisión, pues les animo, les exhorto. Yo siempre pido por todos mis parientes, como dijo el apóstol Pablo, mi oración a Dios siempre es por mis parientes según la carne. Así también, si algunos familiares nos están mirando, que Dios les bendiga, abran su corazón y sigan a Cristo para que gocen un día juntamente con nosotros de esos privilegios. Vamos a participar de la mesa del Señor. Quiero leerles la porción escritural que está en Corintios, capítulo número 11, que dice de la siguiente manera, 11:23, primero los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fíjense, haced esto, ¿cuándo? En memoria de mí. ¿Cuándo? Pues mientras tengamos vida, lo tenemos que hacer. Yo lo voy a hacer, de participar del pan, que representa el cuerpo de Cristo, que fue molido, ¿verdad?, por nuestros pecados, fue triturado su cuerpo. Así como trituramos este pan, es un tipo igual, es una tipología, un simil, un símbolo, ¿verdad?, que así como él fue triturado por los romanos, los látigos terribles que lo deshicieron, así también Isaías lo había profetizado. Decía que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, que desfigurado, y no había parecer en él como raíz de tierra seca. Así es que comamos el pan en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo el versículo 25. Así pues, dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, después del pan, la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Qué bonito. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participa con gozo, con alegría de este privilegio que se nos concedió. ¿Por mis méritos? No, por los méritos que alcanzó nuestra Señora. Tomémosla. Qué preciosos privilegios que se nos han concedido como hijos de Dios, como verdaderos creyentes. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, mis amados hermanos. Yo les estaré comunicando
posteriormente cuándo nos vamos a volver a reunir. En cuanto, como lo va indicando las señales que ponen por ahí, ustedes saben que ellos dicen una cosa, pero nuestro Padre puede cambiar el programa en cualquier momento, porque Él tiene los designios y los tiempos y todas las cosas. Él dice que inclina el corazón de los reyes, de los gobernantes, para hacer lo que Él tiene determinado. Así es que estemos orando para que Dios nos vaya marcando la pauta a seguir, que tenemos que tener el deseo de regresar para gozarnos con los que se gozan, en el nombre de Jesús. Bendiciones, que Dios siga llenando sus corazones de toda bendición espiritual de lo alto.